Buenos días, mi nombre es Brian Herrera. Mi grupo se conforma por Kelly Aldana, Angie Lara, Jessica Rodríguez, Karen Torres y Julie Salcedo. El tema que vamos a hablar hoy son las sustancias alucinógenas. Bueno, nuestra exposición se va a basar en primero hablar como qué son las sustancias alucinógenas en general, luego cada una explicará un tipo de sustancias y al final daremos datos curiosos sobre cada una de las sustancias. Bueno, primero vamos a comenzar explicando qué son las sustancias alucinógenas. Las sustancias alucinógenas, valga la redundancia, son sustancias que crean una serie de alucinaciones en las personas que la consumen. Su principal característica es provocar distorsiones en las sensaciones, pueden provocar cambios emocionales muy fuertes y distorsión en los procesos de pensamiento. Dicho de otra manera, las sustancias alucinógenas pueden alterar también el entorno de quien ingiere estas sustancias y también puede generar cambios fuertes en la percepción de la realidad. Ahora, mi compañera Kelly continuará explicando la primera sustancia, que es el LSD. Bueno, buenos días. El LSD. Voy a empezar por la historia. Albert Hoffman nació el 11 de enero de 1906 y falleció el 29 de abril del 2008. Falleció a sus 102 años. Él es el científico que descubrió el LSD mientras investigaba las propiedades curativas del cornezuelo del centeno. En 1943 descubrió sus efectos a finales de los años 50 más o menos. Fue utilizada en el tratamiento de la neurosis obsesiva. Esta droga se promocionó a través del movimiento hippie. Pásala, por favor. Bueno, ¿qué es el LSD? Es un alcaloide derivado del cornezuelo del centeno. Este es un hongo parásito que tiene forma de cuernecillo. El centeno es una planta de la familia del trigo y se relaciona con la cebada. Pásala. Bueno, su estructura química. Su fórmula molecular es C20H25N30. ¿Por qué? Porque tiene 20 carbonos, 25 hidrógenos, tiene un nitrógeno, tiene 3 nitrógenos y un oxígeno. Y su nombre es dietilima de ácido lisérgico. Sus efectos. Este se divide en dos, sus efectos a corto plazo y sus efectos a largo plazo. Sus efectos a corto plazo son la subida, que es el aumento del ritmo cardíaco, la presión arterial, la euforia, la risa, el sudor, el insomnio, la sequedad de la boca, el temblor, el enrojecimiento de la piel y la temperatura corporal aumentada. Durante el viaje pueden ser buenos viajes, que esto quiere decir que pueden ser placenteros y emocionantes, o los malos viajes, que son los que padecen de pesadillas con angustia, depresión, confusión mental, conductas agresivas, pérdida de control y hasta el propio suicidio. Y en el bajón son los efectos cuando ya empiezan a desaparecer después de 5 horas y comienza el cansancio, la fatiga, la somnolencia y la debilidad corporal. Y los efectos a largo plazo son los que provocan episodios de paranoia, pérdida de contacto con la realidad, la crisis de ansiedad, la depresión y la deformación de los objetos y la comunicación verbal. Pásala. Su consumo y su presentación. Bueno, en su forma pura es un polvo cristalino blanco, inodoro y soluble en agua. Normalmente se consume por vía oral. Existen 5 tipos de presentación. La primera es el papel secante impregnado en sellos de papel. Cada papel tiene alrededor de 100 sellos.
Existen también los micropuntos, que son los que contienen dosis más altas de ácido que los sellos, los cuadros de gelatina, que son diminutas láminas transparentes de gelatina y se inducen por medio de vía oral o también se pueden poner en los ojos. Y existen las cápsulas y los líquidos. Y ya. Algunos síntomas del LSD son las pupilas dilatadas, la salivación o la boca reseca, los mareos, las náuseas, la taquicardia y hasta las convulsiones. Bien, yo les voy a explicar qué es el PCP. Su nombre farmacéutico es fenfluramina y su nombre callejero es polvo de ángel. Este se desarrolló en los años 50 como anestésico intravenoso, pero su empleo en seres humanos se descontinuó porque causa agitación, delirio e irracionalidad en los pacientes. Actualmente las personas la consumen ilegalmente y le abusan de sus efectos alucinogénicos y psicotrópicos que se producen. Siguiente. El nombre de la estructura química es 1, entre paréntesis, 1-fenilciclexilpiperidina. En la química pertenece a los anestésicos disociativos, dentro de los cuales se incluye la ketamina, la diletamina y la alta dosis de dextrometorfano. Siguiente. La PCP es un polvo blanco cristalino de sabor amargo que se disuelve fácilmente en agua o el alcohol. Su consumo es en polvo, también se puede ingerir en tabletas o cápsulas, y cuando la fuman se la envuelven dentro de hojas de marihuana, de menta, de perejil o orégano. La rapidez que este efecto comienza al cuerpo depende de cómo se use. Por ejemplo, en inyectado y fumado tardan en 2 a 5 minutos en iniciar y su efecto máximo se acaba a los 15 a 30 minutos. Cuando es ingerido en forma de pastilla, se revuelve con alimentos o bebidas como el alcohol. Los efectos de este comienzan en menos de 30 minutos y alcanzan su punto entre 2 a 5 horas. Las dosis bajas pueden provocar adormecimiento en todo el cuerpo y pérdida de coordinación. Y las dosis grandes pueden provocar que desconfíe de su alrededor y desconfíe de sí mismo. Podrá escuchar voces que no están ahí y en consecuencia puede actuar de manera extraña, volviéndose agresivo o violento. Esta droga, por un periodo prolongado, puede causar pérdida de la memoria, problemas del pensamiento y problemas en la capacidad del habla. Fíjate. Cuando se mezcla con los depresores del sistema nervioso central, la droga puede causar depresión respiratoria severa, lo cual lleva al coma o incluso la muerte. Sus síntomas secundarios son los mareos, el babeo, la sudoración profusa, movimientos oculares rápidos e involuntarios, mirada rápida, perdida, náuseas y vómito. Siguiente. Esta droga es sumamente ilegal, ya que tiene un gran potencial de abuso, el cual puede conducir a fuerte dependencia psicológica o física, y están listados de la Ley de Sustancias Controladas. Por último, el precio de esta droga asciende a más de $15 por gramo. Actualmente se puede encontrar hasta en $10 por gramo, y en pesos colombianos serían 38.000 pesos. Bueno, buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar sobre el peyote. ¿Qué es el peyote? Es una de las drogas más famosas en el planeta. Este es un cactus mexicano. La fama se le ha otorgado su elevado contenido gracias a los alcaloides y los psicoactivos, especialmente la mescalina, principal responsable de los efectos psicodélicos del vegetal en cuestión. ¿Puedes pasarla? Bueno,
El peyote es un cactus endémico de México. Este se encuentra con una altura en la que crece aproximadamente de 100 a 1900 metros sobre el nivel del mar, concretamente en el desierto de Chihuahua. Otra cosa importante es que generalmente se desarrolla en los suelos calidosos y este suele crecer bajo los matorrales del desierto para protegerse de los depredadores. Em, bueno, la historia del peyote es que, pues, a inicios del periodo de la expansión hacia el norte, gracias al resurgimiento de la iglesia nativa estadounidense, está muy ligada en la espiritualidad nativa. En la corriente del peyote es conocida como la medicina y se emplea para luchar contra las adicciones o enfermedades. Además, muchas otras organizaciones lo utilizan el peyote como un iniciador espiritual. El aspecto del peyote es similar al resto de los cactus, de un tamaño reducido aproximadamente de 2 a 5 centímetros de diámetro y 5 de alto. Su forma es esférica y su cuerpo es de color azulado. Se divide en gajos de 5 a 13 gajos aproximadamente. Para producirlo se le corta y la raíz pues se vuelve a generar en el cactus sin llegar a dañarse. En cuanto a las aérolas, están cubiertas de la pelusilla blanca que solo cubre las espinas del periodo en la juventud de la cepa. Por otro lado, hay que mencionar que el peyote florece en marzo y mayo y las flores son de color rosa claro. Bueno, algunos peyotes pueden tardar más de 30 años en florecer. Si el cultivo de sus plantas del semillero desde chiquitas, pues pueden que su crecimiento sea más rápido, pero pues de todos modos sigue tardando entre 5 a 10 años para madurar. Por eso es que los peyotes están como en peligro de extinción por su venta. Bueno, pues pasarla. Bueno, su composición química, o bueno, del peyote, la fórmula molecular es de carbón 11, hidrógeno 17 y óxido de nitrógeno de 3. Bueno, el peyote desarrolla una composición química que hace que cualquier animal que se alimente, que sufra una experiencia psicotrópica alucinante. De este modo, el animal tendría pocas ganas de repetir y en tal caso de ingerir el peyote en grandes cantidades podría hasta morir. Su composición psicotrópica se debe a que su 6% de alcaloides derivados de la fenilalanina, tirosina. Entre dichos alcaloides se encuentra la mescalina, un poderoso alucinógeno, la ordenina, la mescalina, la acetilmescalina, la poporina, la tiramina, anolodina, analanina, metilonidina y peyotina. En caso de que el cactus esté seco y su composición de mescalina rondará entre el 3 y el 6%, si por el contrario la planta está fresca, el contenido se aproxima a un 0,4%. ¿Puedes pasarla? Bueno, a pesar de que haberse usado desde tiempos inmemoriales, el peyote es una de las drogas psíquicas más potentes que se conocen en la actualidad. Sus efectos tardan en notarse, pero una vez comienza el viaje psicodélico es potente e intenso. Si se piensa en alguna droga que produzca una experiencia similar, solo se puede hablar de algunos hongos como el psilocibe, cumbensix o el LSD-25. En el principio se pueden notar fuertes náuseas, vómitos, calambres, llantos, pero pues no tienen nada relacionado con la tristeza. En las ceremonias rituales e indígenas, los vómitos iniciales son considerados como parte de la purificación del alma. A continuación comienza como un viaje psicodélico e introspectivo que puede durar entre 6 y 12 horas. El viaje suele ser una experiencia alucinante y sensorial y sensativa, que puede ir de una sensación máxima, un placer y de gozo, hasta la paranoia. La sensación del placer suele ir en aumento y convertirse en un viaje más extraño y psicodélico. El consumidor comienza a ver imágenes de colores brillantes e intensos, es decir, que sufre una experiencia especialmente visual. Después del viaje comienza a hacer que vuela en nuestra mente, enviándonos a un lugar como oscuro, vacío y con calma, lejos de todo lo anterior conocido.
En este instante se puede sentir la sensación de volar literalmente y es sumido en el estado alterado de la conciencia y en el de la empatía. Y el placer inunda el organismo junto a las visiones y sensaciones inexplicables. Estas sensaciones pueden variar entre función del individuo y situación personal al consumir el peyote. Algunas personas sufren experiencias mucho menos placenteras, incluso un poco traumáticas, por eso es que es recomendable consumirlo en compañía de un grupo de personas, pues que lo puedan calmar, relajar y tranquilizarlo. Bueno, pues ya al paso de haber consumido el peyote, después de su buen tiempo de haberle pasado pues la alucinación, este empieza a sentir como una relajación y cierto cansancio, pues no es malo. ¿Puedes cambiarlo, por favor? Bueno, el uso del peyote son múltiples y variados, desde su uso recreativo y ritual o medicinal. En cuanto al uso terapéutico y tradicionalmente se ha empleado como analgésicos para aliviar la ansiedad, la neurastenia y el reumatismo u otros dolores físicos. El modo de empleo es que existen tres formas principales de consumir el peyote, que es masticar el cactus, es consumir el cactus con la cabeza seca del peyote bien molidos. Y por último, realizar tés o infusiones. La dosis genérica son de 100 miligramos, aunque la dosis varía en función del consumidor y del peyote consumido. Algunas personas necesitan menos de 100 miligramos, pero hay otras que sienten la experiencia más potente al llegar a 350 miligramos. La legalidad del peyote no está incluido en el artículo 32 de la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas. De hecho, en Estados Unidos, los miembros de la Native American Crush pueden convertirlo libremente en una forma legal. En México no se permite su consumo en algunas tribus indígenas, se permite en algunas tribus indígenas parte de un plan estatal para repasar sus tradiciones y costumbres de las comunidades indígenas. De hecho, la ley estatal para el desarrollo de las comunidades y pueblos indígenas reconoce el peyote como una planta sagrada. En general, el peyote suele ser el margen de las legalizaciones, por lo que no suelen existir ninguna ley específica que lo prohíba, al menos de que la planta sea pues para uso decorativo o pues otra situación. Bueno, yo le voy a hablar sobre la mescalina. La mescalina fue aislada e identificada por primera vez en 1897 por el químico alemán Arthur Heffter y fue sintetizada en 1919 por Ernst Spatz. Es una sustancia psicoactiva que se encuentra naturalmente en dos tipos de cactus, como el San Pedro y el peyote. La mescalina pura es de un aspecto pequeño, cristales pequeños, de color como rosado y sabor muy amargo. ¿Lo puedes pasar, por favor? Bueno, su estructura química consiste en tres grupos metóxidos unidos a un anillo bencénico en las posiciones 3, 4 y 5 y un grupo amino. Como pueden ver, aquí está la fórmula molecular, estructural y semidesarrollada con su respectivo nombre. ¿Lo pasas, por favor? Bueno, sus principales efectos son la frecuencia cardíaca muy rápida, el aumento de presión sanguínea, la taquicardia, la hipertermia, que es una mayor temperatura corporal a lo normal, pupilas dilatadas, náuseas y vómitos, pues ya que su sabor es amargo, puede provocar náuseas y vómitos, supresión del apetito, cambios en los reflejos motores, también sacudez de las manos y los pies incontrolables, transpiración, que es
que la persona suda mucho y el cuerpo trata de enfriarse. Salivación, también puede dar mareos, entumecimiento, contracciones de los intestinos o del útero, aumento del deseo sexual, también dolor de cabeza. Aunque no lo crean, pueden mejorar la creatividad, visiones y alucinaciones. Alucinaciones más de su muerte o cosas aterradoras. Aceleración del pensamiento, ansiedad, desvelo, sensación de flotar, falta de motivación también, estados de ánimo incontrolados. También puede dar psicosis, que es incapacidad de diferenciar entre fantasía y realidad, y percepción alterada del tiempo. En casos de mal viaje, pueden dar miedo, pánico y angustia, y rápidamente pasar a euforia, hiperactividad y agresividad. La euforia es un estado mental y emocional donde uno tiene sensación de intensa alegría o una gran satisfacción. La duración de estos efectos puede ser de media hora o hasta 12 horas o también un día completo. En base a esto, el succinato de sodio se ha usado como un antídoto a la intoxicación de la mescalina. ¿La pasas por? Bueno, primero, ¿cómo se ingiere? Tradicionalmente se consumía en vía oral. La florecita que está en el peyote, esa la cogían, le decían corona o botones de mescalina y la masticaban. Pero ahora también está en polvo, también se fuma y se inyecta. Para entrar en efecto, se empieza con la dosis de 200 o 600 miligramos y en gramos de 0,2 y 0,3 gramos. Como dijo mi compañera Karen, este cactus se ve en México, en más Texas y en el sur de Estados Unidos. Entonces la ley mexicana y la ley general de la salud dice que la mescalina está considerada como un narcótico ilegal y su distribución y producción es considerada un delito. Aunque hay una excepción para las tribus, para la comunidad indígena, que es para sus rituales, ceremonias y tradiciones. Gracias. Bueno, los hongos alucinógenos. Bueno, los hongos alucinógenos también son llamados hongos psilocibios. Y estos son hongos que contienen, valga la redundancia, sí, que contienen sustancias psicoactivas como lo son la psilocibina, la psilocina y la baciosina. Bueno, estos hongos pues ya llevan mucho tiempo con nosotros básicamente porque han estado más de 6.000 años atrás y lo han descubierto por los arqueólogos, los han descubierto los arqueólogos los han descubierto en pinturas que han hecho en las rocas. También en nuestros antepasados los utilizaban para hacer rituales, para contactar a los dioses o para hablar con las personas del más allá. Bueno, esta es su forma química, su fórmula química. Bueno, ¿cómo se consume? Pues se consume de forma oral, ya sea en ingesta, que es comiéndoselo, o haciendo té con las raíces, haciendo infusiones con las raíces o té del hongo. Este hongo es 90% agua y entonces el efecto no es el mismo ya que contiene pues agua, ¿sí? Entonces lo que hacen las personas para que no, o sea, se sienta el efecto y no tenga el agua es que lo deshidratan y lo secan. Entonces ahí sí ya se siente solo el efecto de las sustancias, porque ya no contiene el agua. Bueno, el modo de presentación viene venden el hongo
así ya seco y deshidratado, en trufas y también venden las raíces, pero también lo pueden cultivar. Pero pues si lo quiere cultivar, tiene que tener una temperatura todo el día, todo el tiempo, de 23 a 26 grados centígrados. Si esta temperatura sube o baja, el hongo no va a dar fruto, no va a salir. Bueno, pues hay que tener en cuenta que no todos los cuerpos son iguales y no todas las personas van a reaccionar igual. Y aunque también, pues los efectos dependen de cuánta cantidad se consumió, pues, de este hongo. Bueno, normalmente los efectos son alucinaciones auditivas y visuales, distorsión de la realidad y pues suelen estar siempre muy risueños. También cuando hay un mal viaje, la gente suele tener mucho miedo y cualquier cosa les da miedo. Si se ingiere, o sea, más de la cantidad normal, pues esto se puede tener espasmos en el cuerpo y la presión arterial se le va a bajar. Normalmente los viajes duran de 4 a 6 horas. Bueno, la dosis y la legalidad. Bueno, como mi compañera Kelly lo dijo, Albert Hofmann, él, él pues también fue una persona que dijo que descubrió pues como estas sustancias y entonces él dijo que para tener un buen viaje y pues para que sea la dosis ideal para un adulto sería de 4 a 8 gramos de psilocibina. Y pues también para tener un viaje suave es de 5 a 10 gramos, para tener un viaje medio es de 10 a 25 gramos, para tener un viaje así fuerte, pero pues esto es para las personas que ya tienen experiencia, es de 30 a 35 gramos. Bueno, en Colombia es ilegal llevar esta sustancia como tal, o sea, la psilocibina, llevarla ya sea en forma sintética o en base pura. Pero si usted cultiva el hongo y lo consume, es legal, o sea, tener el hongo es legal. Lo que no se puede es llevar la sustancia. Pero en cambio, en Estados Unidos, sí es ilegal cultivarlo y consumirlo, ya sea el hongo o la sustancia. Gracias. Bueno, ahora voy a hablar sobre los datos curiosos de cada sustancia y voy a comenzar con el PCP, con el LSD. El LSD no es una droga adictiva, no se considera como una droga adictiva, pero se dice que cada vez que tú ingieres, en la imagen podemos ver que se divide en cuadros. Si la primera vez tú ingieres un cuadro, la segunda vez tendrás que probar más de un cuadro si quieres repetir la sensación que tuviste la vez pasada. Bueno, como dato curioso del PSP, ahora sí se puede generar, el PSP puede generar una extrema alegría, como cuando una persona está borracha o ebria, o también puede generar pensamientos fuera de la realidad, como que tiene super fuerza o tiene inmunidad, y esto puede causar graves problemas en sus acciones. Pásala. Bueno, como dato curioso del peyote, el peyote es ilegal en México, pero solo hay unas personas que pueden tener en posesión esta droga y son los grupos Huichol, Cora y Tarahumara. Estos son grupos indígenas que usan el peyote para ritos o también los usan como energizante, por así decirlo, cuando van a hacer largos trayectos. El dato curioso de la mescalina es que en 1955 un político inglés participó en un experimento para un programa llamado Panorama de BBC, ingiriendo 400 miligramos de mescalina. La grabación fue tan polémica que finalmente no se añadió a la serie, pero el político describió la sensación como una de las mejores sensaciones de su vida. Pásalo.
Bueno, y por último, dato curioso sobre los hongos alucinógenos, y resulta que es que estos hongos se les relaciona, antes en las épocas antiguas se les relacionaba con la existencia de Papá Noel y sus renos, ya que chamanes siberianos primero se regalaban estos hongos alucinógenos para nosotros épocas navideñas, ellos se las regalaban en épocas invernales. Bueno, también se le relaciona a la Navidad con estos hongos alucinógenos, ya que estos chamanes decían que los renos son de otro mundo y se podía comprobar que ellos podían volar cuando ingerían estos hongos. El color rojo y blanco de Papá Noel se une con un tipo de hongo alucinógeno que es de este tono. Y bueno, estos fueron todos los datos curiosos. Aquí, pues en la siguiente podemos ver las bibliografías que utilizamos. Gracias. 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 Hasta luego.